Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la presentación, Renos. Les doy la bienvenida a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre los inquietantes hallazgos del último informe de perspectivas económicas mundiales. Sí, estamos atravesando un momento muy crítico y este informe pone de relieve algunos de los retos económicos mundiales más importantes que los responsables de la formulación de políticas deberían tener en cuenta. Así es, hoy vamos a analizar el panorama económico mundial, que cada vez está peor, y también vamos a charlar sobre las crecientes vulnerabilidades y las situaciones precarias de los países de ingreso bajo. Bueno, dime, ¿cuál es el verdadero panorama del crecimiento mundial en los próximos años? La verdad es bastante desalentador. Se prevé que el crecimiento mundial se debilitará hasta llegar al 2,3% en 2025. No, ya. ¿Qué significa eso en un contexto histórico? ¿Es un porcentaje muy bajo? Sí, es la tasa de crecimiento mundial más baja que hemos visto desde 2008, si no tenemos en cuenta las recesiones globales, por supuesto. Así que, sí, es una desaceleración muy importante. Y si pensamos en el futuro, en los próximos años, por ejemplo, en 2027, ¿el panorama mejora mucho? Desafortunadamente no. Para 2027 se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, o PIB, llegue a un promedio de 2,5% y se mantenga así durante la década del 2020. O sea que toda esta década tendrá el crecimiento económico más lento desde los años 60. Eso quiere decir que la tasa alcanzó un mínimo histórico, ¿no? Exacto. Es una tendencia muy preocupante. Y para colmo, la desaceleración del crecimiento mundial de este año está impulsada principalmente por las economías avanzadas. ¿Cuáles son los factores específicos que contribuyen a esta desaceleración global? Bueno, el factor más importante ha sido la imprevisibilidad. Los niveles de incertidumbre en la política comercial global han alcanzado un máximo histórico en los últimos meses. Realmente no tienen precedentes. ¿Y qué repercusiones ha tenido esa incertidumbre en la realidad, particularmente en los mercados financieros? La incertidumbre exacerbó la volatilidad del mercado financiero. Esto ocurrió a principios de abril debido a las fuertes tensiones comerciales, lo que a su vez provocó que los mercados de valores globales se desplomaran. Eso suena bastante caótico. ¿Se estabilizaron las cosas después de ese primer impacto? Por suerte sí. Los precios de los activos se recuperaron en gran medida después de que Estados Unidos y China anunciaron en mayo que habían llegado a un acuerdo para reducir los aranceles durante 90 días. ¿Y qué pasó con los mercados emergentes y las economías en desarrollo, o MED? ¿Se enfrentaron a la misma situación? Al principio sí. Los diferenciales soberanos de los MEED también aumentaron en abril, especialmente en aquellas economías que podrían enfrentar mayores barreras comerciales. Pero, al igual que el mercado en general, estos diferenciales se redujeron a medida que disminuyó la intensidad de las tensiones comerciales. Qué bueno escuchar que se recuperó un poco de estabilidad. Cambiando de tema, ¿qué impacto tiene la desaceleración global en la inversión? ¿Afecta áreas específicas? Provoca una caída general de la inversión y sobre todo de la inversión extranjera directa o IED y de los flujos de cartera. ¿Y por qué es importante el impacto que tiene la inversión? Estos flujos tienden a responder de forma bastante directa a los cambios en la demanda, por lo que suelen ser grandes indicadores del panorama económico. Lo preocupante es que las entradas de las IED a los MEED han caído a menos de la mitad del récord histórico alcanzado en el 2008. Es una caída importante. ¿Y se espera que sigan cayendo? Desafortunadamente sí. Es probable que la AID continúe siendo moderada, lo que limitará en gran medida las posibilidades de desarrollo de estas economías. Hablemos de regiones específicas. ¿Hay áreas que se ven más perjudicadas que otras? Sí, así es. Se prevé que el crecimiento se desacelerará en Asia Oriental y el Pacífico y también en Europa y Asia Central en 2025. ¿Y por qué sucederá eso en estas regiones en particular?
Porque ambas dependen mucho del comercio global, entonces quedan más expuestas que el resto cuando el comercio global enfrenta retos como los que estuvimos hablando. Entonces, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de ciertas regiones, ¿qué se debe hacer a nivel mundial? Esa es una muy buena pregunta. Se necesitan esfuerzos de políticas multilaterales para fomentar un entorno más predecible y transparente para resolver las tensiones comerciales actuales. Veo que la cooperación global es absolutamente clave. ¿Y los mercados emergentes y las economías en desarrollo? ¿Qué deberían hacer? Los MEED deberían reducir los aranceles a todos sus socios comerciales y deberían participar en la Organización Mundial de Comercio para restaurar un sistema comercial que funcione plenamente y que se base en reglas claras. Hemos hablado del panorama económico y de la política comercial a nivel global, pero eh, ¿qué sucede con los países de ingreso bajo? ¿Cuál es su panorama? Se prevé que el crecimiento en los países de ingreso bajo aumentará a un 5,3% en 2025 y llegará a un promedio de 6,1% en 2026 y 2027. Es una mejora, ¿verdad? Pero ¿es suficiente? Ese es el problema. El pronóstico para 2025 en realidad prevé una disminución significativa, una reducción de 0,4 puntos porcentuales en comparación con los pronósticos anteriores de enero. ¿Y qué impacto tiene esto en la reducción de la pobreza? El ritmo de crecimiento económico es muy lento, por lo que no revertirá por completo las pérdidas de ingreso de la pandemia, ni impulsará la creación de puestos de trabajos, que son súper necesarios para sacar a millones de personas de la pobreza extrema. ¿Hay países o regiones donde vive una mayor proporción de personas en pobreza extrema? Sí, se llaman situaciones frágiles y afectadas por conflictos, o SFCA, y casi 1.100 millones de personas viven ahí en 2025. Y representan casi la mitad de la población global que vive en pobreza extrema. Vaya, la mitad de la pobreza extrema global está concentrada allí. Eso es realmente impactante. ¿De qué es, o mejor dicho, cuál es la causa de esto? La cantidad de conflictos armados ha aumentado mucho en los últimos años y como resultado se ha destruido tanto el capital físico como el humano. ¿Y qué consecuencias tienen esas destrucciones? Causan fuertes aumentos de pobreza e inseguridad alimentaria y a veces también provocan recesiones económicas profundas. ¿Y hay áreas específicas que se vean particularmente afectadas por esas destrucciones? Sí, la inestabilidad política y la violencia generalizada han generado situaciones económicas y humanitarias desafiantes, en particular en la región del Sahel y los países de sus alrededores. De acuerdo con lo que dices, estas áreas enfrentan conflictos y pobreza generalizada. ¿El informe también profundiza en la estabilidad financiera o quizás en la salud fiscal de estas regiones? Por supuesto que sí. Los países de ingreso bajo están lidiando con una presión financiera extraordinaria en este momento. ¿Extraordinaria en qué sentido exactamente? ¿Cuáles son los elementos clave que contribuyen a que exista esta presión? Bueno, en realidad es una combinación de una deuda pública elevada, de limitaciones fiscales significativas y de obstáculos para conseguir financiamiento privado. Parece que la situación es muy precaria. ¿Todos los países de ingreso bajo tienen estos problemas? Sí, así es. Más de la mitad de los países de ingreso bajo están sobreendeudados en la actualidad o en peligro de entrar en ese estado. ¿Dijiste la mitad? ¿Qué sucede si comparamos esa cifra con la de años anteriores? Si la comparamos con la de años anteriores, podremos observar que ha aumentado mucho. Es el doble que la cifra registrada en 2015. ¿Y por qué tienen una deuda tan elevada y tantas limitaciones? ¿Hay algún costo en particular que se destaque por sobre los demás? Sí, tan solo los costos de intereses representan alrededor de un tercio de los déficits en estos países de ingreso bajo. Es una carga importante. Más allá de las deudas elevadas y los costos de intereses,
¿Hay otros factores externos que están empeorando la situación de los países de ingreso bajo? Claro que sí. De hecho, la ayuda oficial al desarrollo, UAOD, ha disminuido. ¿Qué tanto ha disminuido y cuáles son sus consecuencias? Ha disminuido lo suficiente como para exacerbar los desafíos fiscales y los problemas humanitarios, especialmente en las SFAC sobre las que hablamos antes. Entonces, además de las presiones existentes, se suman los recortes en los presupuestos de ayuda económica. Exacto. Y el panorama general de los países de ingreso bajo es cada vez más incierto, debido al contexto global que está empeorando. ¿A qué te refieres con eso, con que el contexto global está empeorando? Bueno, hay más tensiones comerciales, las condiciones de financiamiento global son más estrictas y los precios de las materias primas son cada vez más bajos. Todo esto afecta gravemente a los países de ingreso bajo. ¿Y qué pasa con los desastres naturales? ¿Son también un factor a tener en cuenta? Sí, desafortunadamente los desastres naturales, particularmente los relacionados con el clima, representan una amenaza considerable para el crecimiento económico, ¿Por qué? porque tienden a multiplicar los desafíos ya existentes, especialmente la inseguridad alimentaria y el desplazamiento de población, por lo que una situación que ya es difícil se vuelve aún más dura. Entonces, con todas las crisis que están ocurriendo en simultáneo, am, ¿cuáles son las medidas políticas necesarias que se deben tomar para mejorar la situación de estas naciones vulnerables? La cooperación global es clave. Necesitamos brindar más apoyo a los países vulnerables mientras lidian con conflictos, deudas y desastres naturales. Y con respecto a las políticas internas, ¿qué puedes decirme? ¿Qué debe hacer cada país? A nivel interno, la toma de medidas políticas es fundamental para fortalecer la resiliencia fiscal. Esto implica mejorar la movilización de ingresos y, lo que es aún más importante, reasignar prioridades en el gasto. Entonces, generar más ingresos y gastarlos mejor. Exacto. Los MEED, en particular, necesitan recaudar ingresos domésticos adicionales y canalizar el gasto hacia medidas que impulsen el crecimiento y que ayuden a las poblaciones vulnerables. Más allá de las medidas fiscales, ¿se necesita llevar a cabo reformas estructurales más amplias? Sí, las reformas estructurales también son esenciales para fortalecer la calidad institucional, atraer inversión privada y mejorar el capital humano y los mercados laborales. ¿Qué necesidades especiales tienen las SFAC? Las SFAC necesitan reformas de política interna personalizadas, que estén respaldadas por un apoyo multilateral bien coordinado, ya que enfrentan desafíos de desarrollo muy grandes. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.